Bueno, Luis, se viene una reunión con el ministro, el gobernador, salud. Bueno, están todos reunidos los gremios para definir ya la situación de la presencialidad de los alumnos en la escuela, con un requerimiento, me imagino yo, diferente al que hemos estado presentando. Seguramente que va a haber algunas cláusulas allí. ¿Qué pensás vos como gremio apostar a esta situación de que es muy necesaria, pero la situación sanitaria está muy dura? Bueno, en parte vos lo mencionabas, es decir, estamos hablando de una hipótesis. Digo porque lo único que tenemos confirmado es la reunión a las 19 horas en Casa de Gobierno, eh, con el gobernador, con el ministro de Educación y el resto de los gremios que intervenimos en la negociación colectiva del sector, como primera medida. Después, bueno, debemos analizar dos cuestiones. A ver, en principio estamos en el formato, trabajando en un formato muy particular que es la virtualidad. Tuvimos 3 días de la semana pasada: miércoles 26, jueves 27, viernes 28. El 28 nos reunimos con el ministro de Educación, la ministra de Salud Pública, la doctora Alejandra Venerando, y bueno, hicimos una propuesta que se iba a resolver o que se iba a considerar en Casa de Gobierno ese mismo día 28. De manera que de ahí surgió, ¿no?, ciertas restricciones después de haber superado, el confinamiento dictado por el presidente de la Nación, y en el cual adhirieran la mayoría, sino por no decir todas las provincias, con muchas restricciones, y que fue por 9 días. Ahora bien, desde el día de ayer en adelante estamos en una modalidad diferente, donde se han dejado algunas restricciones, pero se ha avanzado un poco más. Todavía no vemos reflejado, lo que ha sucedido con estos 9 días de confinamiento, ¿no? Es decir, se bajó el flujo de movilidad. Solamente aquellos que eran muy esenciales se podían desplazar durante las 24 horas, otros con ciertos requerimientos, requisitos, restricciones. Pero en educación, bueno, hemos continuado dentro de... Pero, a ver, en la virtualidad, pero esto tiene un porqué. Primero porque somos un sector diferente a los demás. Se trabaja con seres humanos, con personas. Es decir, no es lo mismo trabajar, en la parte, en lo administrativo, que trabajar con personas. Y eso es... Y sobre todo cuando son muy, muy chiquitos. Ese es el tema. Entonces, para el sector de educación, que es un sector numeroso, no nos olvidemos que estamos hablando de 240.000 alumnos, que estamos hablando de 18.660 docentes, 2.500 no docentes, es decir, más todo lo que moviliza esta comunidad, hace que sea un sector que evidentemente genera mucho ruido, es literal. Pero para nosotros, atravesados por una pandemia, ¿sí? Lógicamente que lo que intentamos hacer, es buscar los mecanismos para que, teniendo en cuenta y poniendo en valor lo que ha sucedido en la última semana a nivel nacional y en la provincia, el crecimiento ha sido realmente exponencial. Los porcentajes de crecimiento han sido muy elevados.
la tasa de infectados, la tasa o contagios, la tasa de mortalidad también se incrementó. Y esto genera mucha preocupación, diría en algunos casos temor, y es propio y es lógico. Es un hecho que sobre todo aquellos que han tenido la desgracia de perder a un ser querido, evidentemente sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos una propuesta para seguir en esta virtualidad y reunirnos el día viernes 4 nuevamente, como lo venimos haciendo los viernes, con las dos autoridades de educación y de salud pública. Pero bueno, se antepone hoy una convocatoria para el día de mañana, miércoles 2 de junio, a las 19 horas en Casa de Gobierno. En realidad de la agenda no sabemos cuáles van a ser los temas o el tema que se va a tratar, se va a discutir. Creemos y sospechamos, digo, por las distintas entrevistas que han tenido los distintos funcionarios de gobierno, que se habla de evaluar una posible vuelta a la presencialidad. Obviamente que no sería esta semana, sino que en todo caso, de acuerdo a lo que hemos escuchado, está prevista para la semana que viene. Nosotros queremos ser muy prudentes con esto, no adelantarnos a dar ninguna posición, porque tenemos que escucharlo al gobernador y al ministro de Educación, qué es lo que nos van a comentar, a proponer o para analizar, obviamente, porque también es verdad. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría? Desde este punto gremial, sabés que es una situación donde el acercamiento entre el docente y el alumno, hay mucha afectividad, hay mucho sentimiento, hay mucho gusto. Para todo, ya sea para el alumno secundario o para el alumno primario o del jardín, donde esa presencialidad es fundamental para el crecimiento del conocimiento, de lo social, de lo psicológico y el gusto por ir a la escuela. Porque eso lo hemos pasado todos. No, seguramente vos sos conocedora de todo esto porque te has desempeñado durante muchos años como docente, y eso lógicamente genera una experiencia que es muy válida, es decir, es una versión, una opinión muy válida a considerar, y es verdad, es decir, no lo negamos. El vínculo entre dos actores, el docente y el alumno y el docente, son dos actores que se necesitan mutuamente, tanto que de estos dos actores, si no existiera uno, no existiría el otro. Esto es así de claro: si no hubieran alumnos no habrían docentes, y si no hubieran docentes no tendríamos alumnos. Entonces, entendemos que esto es importante, es fundamental. Creo que la desvinculación del chico de la escuela, la desvinculación del chico de los docentes, de sus pares, lógicamente ha generado un deterioro muy fuerte dentro de lo que es el sistema, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los vínculos y demás de afectividad. Ahora, todo esto está bueno, irlo mejorando en el tiempo, pero cuando tenemos una pandemia debemos evaluar el costo-beneficio. Y esto es literal también, el costo-beneficio, porque en definitiva de lo que se trata es de que los chicos tengan la posibilidad de no perder ese contacto, pero ¿a qué costo? Cuando estamos en un momento difícil o muy difícil, hay que repensar definitivamente, qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué vamos a resolver. Tenemos que ser nosotros y no debe ser el tiempo el que resuelva, porque el tiempo, puede generarnos una mala jugada. Debe ser en tiempo y en forma, pero deben ser los que tienen responsabilidades específicas para poder hacerlo. Por eso las expectativas nuestras son muchas, pero tiene que ver
digo, en qué punto, en qué momento estamos. Este es el tema que nosotros debemos analizar. Tenemos muchas expectativas, queremos lo mejor, sabemos que la presencialidad es lo más indicado para poder trabajar con los chicos. Esto es irreemplazable, la escuela es irreemplazable, el docente es irreemplazable, pero sí creo que, bueno, este tema de la virtualidad y demás vino también para quedarse, va a ser el complemento de lo que nosotros venimos demandando hace muchos años, muchos. A ver, si a partir de 2005 ya estábamos ingresando al programa Conectar Igualdad, aún con las tremendas, digo, deficiencias, porque era proveer de la computadora al chico, pero nos faltaba nos faltaba la conectividad. Sí, Y sí, cuando teníamos conectividad, por ahí no le llegaba la computadora al chico. Ahora sí entendemos, sí es cierto y es verdad que hay que proveer en igualdad de oportunidades absolutamente a todos los chicos y también a los docentes, porque son herramientas de trabajo. Entonces, es necesario que haya conectividad para todos, es necesario que haya computadoras, celulares, inclusive me voy un poco más allá, ¿no? Programas radiales, programas televisivos específicos. La radio en la escuela también es otro programa que es muy importante seguirlo sosteniendo porque en definitiva ayuda mucho, sobre todo en las zonas alejadas, ¿no? Es decir, son tareas que ayudan muchísimo, mucho más en esta instancia. Por eso las expectativas son muchas, necesitamos que se discuta un presupuesto específico para educación a partir, digo, de tomar como eje principal, fundamental, educación, salud, seguridad, digo, para que este presupuesto pueda alcanzar, digo, a cubrir estas necesidades. Son necesidades, más que las buenas expectativas que tenemos, porque evidentemente es posible que para este año se pueda empezar a tratar el incremento a 8 puntos del Producto Bruto dedicado específicamente para educación. 6 puntos del Producto Bruto para lo que es la educación obligatoria y 2 puntos para lo que es la educación superior, no universitaria, etc. Entonces, hay muchas expectativas con respecto a esto, pero bueno, para nosotros, digo, en este momento de coyuntura, nada mejor que no adelantarnos a plantear absolutamente nada hasta tanto el gobernador nos diga de qué se trata. Y en segundo lugar, hacer una profunda evaluación sobre las decisiones que tenemos que tomar, digo, en razón de lo que más convenga en favor de los chicos. Nosotros tenemos que separar por sobre todas las cosas los que tienen responsabilidades de cargarnos, digo, una mala decisión por hacer marketing político. Con los chicos no se hace marketing, de ninguna manera, de ningún lado, ni de un lado ni de otro. Tampoco aprovecharse y hacer marketing con la educación. A cualquier costo, no, imposible. Nosotros tenemos que hacerlo, pero digo, sabiendo que debemos priorizar la educación, lógicamente, la presencialidad también, pero la vida. Se puede jugar, se puede aprender, se puede enseñar, se puede compartir, en tanto y en cuanto haya salud, haya vida. Gracias, Luis, y vamos por la presencialidad. Sinceramente, lo deseo como ex docente y como esta caminante por la formación de estos alumnos. Viva la educación de San. Viva la educación de San.